Hola amigos del Universal, soy Francisco Reséndiz, estamos aquí en la redacción del Gran Diario de México. Tenemos invitado de lujo, don Jorge Castañeda, coordinador de la campaña presidencial de Ricardo Anaya, abanderado de la coalición por México al Frente, que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Don Jorge, bienvenido. Gracias por recibirme de nuevo aquí en el Universal. Oiga, pues iniciamos, va a estar usted a merced de la gente que nos está viendo por redes sociales. Con muchísimo gusto, además. Le vamos a hacer algunas preguntas nosotros. Oiga, adelante. Pues, ¿cómo va la campaña? Bueno, va ya arrancando el último tercio, que quiere decir que lo que va a suceder va a tener que suceder en estas 4 semanas exactamente. Yo creo que Anaya está no en la posición ideal que hubiéramos querido, porque la distancia con Andrés Manuel es mayor de la que hubiéramos querido, pero estamos todavía a una distancia superable, una brecha que es posible de superar y de rebasar. Y estamos en un cómodo segundo lugar, que quiere decir que si se da el famoso voto útil, pues se dará necesariamente a favor de Ricardo Anaya. ¿Qué podemos hacer en estas 4 semanas? Pues en primer lugar buscar el voto de los indecisos, que sigue siendo un número elevado. ¿Qué tan elevado? Difícil saber. Unas encuestas lo publican, otras no. Por ejemplo, la de Reforma del otro día menciona la tasa de rechazo, pero no los indecisos, ni siquiera lo han subido al INE, a la página del INE todavía. No sabemos si son los 38% de hace 3 semanas o si son menos o si son más, pero en primer lugar sobre los indecisos, en segundo lugar sobre los pocos priistas que quedan, que todavía se puedan ir. Digamos, ya el PRI está en el hueso, ya no hay mucho que jalar de ahí, pero algo hay siempre. Y bueno, mucho a los llamados resignados o los morenistas o los votantes por Morena que van a votar tapándose las narices, diciendo, pues no me gustaría votar por Andrés Manuel, pero si ese es el que hay para ganarle al PRI, pues voy con ese. Pues nosotros les decimos, hay otro y que es mejor para ti, vente con nosotros. Bien, ahora, ¿hay tiempo? 4 semanas. Bueno, es el tiempo que hay. Vamos a ver si alcanza o no. En efecto, es un periodo breve. En muchas otras campañas, en otros países y en México, en un mes han cambiado mucho las cosas, pero es cierto que no es lo mismo que si tuviéramos 6 meses. Pues no es. Es un mes, está apretado, pero es posible. ¿Qué ha pasado? Vimos al principio a un candidato Anaya muy fuerte, con posiciones muy duras. Parecía que buscaba captar ese voto de la gente inconforme con el sistema, con el gobierno, con los partidos políticos. Pero, ¿qué ha faltado? Bueno, no es tanto que haya faltado, sino en primer lugar, y es muy importante mencionarlo, el ataque faccioso, probablemente ilegal y en todo caso inmoral, por parte del gobierno y del PRI a Anaya con este invento de sus negocios supuestos, nunca comprobados en Querétaro, pues lo obligó a defenderse durante más de un mes, y eso inevitablemente hace que uno pierda pues el ritmo, pierda tiempo sin duda, pierda recursos mentales y de todo tipo. Y ese fue un factor muy importante. O sea, si lo que quería el gobierno era debilitar a Anaya, sí lo logró. Si lo que quería era fortalecer al PG, Andrés Manuel, también lo logró. Si lo que buscaba era fortalecer a Mid, no lo logró en lo más mínimo, al contrario, se debilitó. Pero bueno, ese fue un factor muy importante. Un segundo factor, quizás, que esperamos que se esté ya superando claramente, es que todo es un poco lento en un frente. El frente tiene muchas virtudes, es de los elementos que más me atrajo a mí a la campaña de Anaya,
que son 3 partidos, organizaciones de la sociedad civil, como ahora personalidades de la sociedad civil, sin partido, sin organización, que es muy atractivo, muy llamativo, muy novedoso, pero al mismo tiempo eso significa que se tienen que ir procesando las cosas, se tienen que negociar, platicar, palomear, y eso es lento. Entonces muchas decisiones que pudieron quizás tomarse más rápidamente de haber sido una campaña de un solo partido, de una sola fuerza política, pues son más lentas. Y eso sí, también no digo que nos haya perjudicado, pero es una de las explicaciones de lo que ha sucedido. Ahora, en discurso, en narrativa, ¿está bien el candidato del PAN? PAN, PRD, Movimiento. Bueno, yo creo que el discurso va aclarándose cada vez más. Creo que esta idea ya de un par de semanas para acá de poner todo el énfasis en la paz y en el fin de la guerra es algo que funciona, y funciona porque en todas las encuestas estamos viendo que el tema de la seguridad es quizás el tema que más preocupa a la gente, en la medida en que se ha disparado la violencia y la inseguridad, que no era tanto el caso, digamos, hace 4 o 5 meses, y no me refiero solo a la violencia política o vinculada a la elección, sino en general. Estamos viendo niveles de homicidios dolosos que nunca habíamos visto en México. Entonces, ante esa creciente preocupación de la gente por el tema de la violencia y la inseguridad, la propuesta de la paz y el fin de la guerra, pues es algo muy importante y que creo que está siendo muy bien recibido por la gente. Ahora, doctor, a 4 semanas de la jornada electoral, López Obrador dice, ya gané, y está en un discurso de ya como casi virtual presidente electo, ¿no? Bueno, miren, se acaba de publicar, los jóvenes que nos escuchan o que nos ven quizás apreciarán esto, se acaba de publicar en Estados Unidos un libro escrito por el principal asesor de política exterior del presidente Obama, Benjamin Rhodes, pero habla mucho de la elección del 2016, aunque su especialidad con lo que él trabajó con Obama fue política exterior. Él fue el del acercamiento con Cuba, el tratado de Irán, todo lo que ustedes quieran. Bueno, y él cuenta que el día de la elección, el 8 de noviembre, durante el día, el presidente Obama estaba absolutamente seguro que ganaba Hillary Clinton. No es que usted y yo estuviéramos seguros, que le apostábamos, no. El presidente de Estados Unidos en funciones, con la información que tiene, con el colmillote, surcos Obama, no surcos, trincheras, un aeropuerto nuevo con el puro colmillo, así las pistas, se equivocó a ese grado de que el día de la elección pensaba que iba a ganar Hillary. Entonces, y ella, pues lógicamente también pensaba que iba a ganar, pues si su mentor, su jefe, su aliado, con toda esa información, Andrés Manuel hace muy bien en actuar como si fuera a ganar. Me parece lo más lógico del mundo. Ahora, que eso sea cierto es muy distinto. Doy este ejemplo de Obama. Lo que me parece más grave, sin embargo, no es que él subraye la inevitabilidad de su victoria. Todos los candidatos que pueden lo hacen. Es una táctica perfectamente conocida y muy aceptada y aceptable. Bueno, más complicado es el pacto de impunidad que claramente ya tiene con el presidente Peña Nieto. ¿Usted lo escribe hoy? Lo escribía hoy, en efecto, pero mucha gente lo ha escrito y mucha gente José Antonio Crespo, hoy mismo, creo que, si no me equivoco, aquí en el Universal, lo escribe también, y muchos otros. Es decir, ya hay demasiados elementos que sugieren claramente que hay un entendimiento entre Peña Nieto y López Obrador. Por ejemplo, doctor. Bueno, tenemos el caso de las declaraciones de Jacob Polewski a propósito de Raúl Cervantes, ex procurador, ensalzándolo, un excelente procurador. ¿Por qué? Porque son amigos nada más. Pues Jacob ha de tener muchos amigos en el mundo y no anda declarando cosas así, porque Cervantes, más allá de su profesionalismo, es el que no hizo nada en Odebrecht.
o lo dejó hecho y ahorita le da miedo decirlo, el que vigiló, el que, digamos, espió a periodistas y activistas de derechos humanos a través del sistema Pegaso, el que dejó tal cual la Procuraduría sin hacer ningún cambio ahí, el que quiso ser primero ministro de la Suprema Corte carnal y luego fiscal carnal. ¿Por qué lo ensalza la presidenta de Morena? Lo mismo podríamos decir a propósito de Alejandro Gutiérrez, subsecretario general del PRI, o secretario general del PRI, preso en Chihuahua por haber desviado 254 millones de pesos a las arcas del PRI, de la Secretaría de Educación del gobierno de Chihuahua, y que ella considera que es un preso político. Y podríamos seguir así, hay muchos elementos. Quizás el más importante son las declaraciones de Andrés Manuel, de que hay que respaldar al presidente Peña Nieto hasta el final de su mandato. Y como que ¿por qué hay que respaldarlo? Pues porque tienen un pacto, me parece absolutamente evidente. ¿Es determinante esas posiciones ya de un candidato presidencial faltando un mes para la jornada, doctor? Pues mira, es difícil saber si es determinante o no, si es... veámoslo al revés. ¿Qué pasó en el 2006 y en el 2012? Pues lo que pasó es que los presidentes Fox y Calderón organizaron, armaron la campaña de voto útil y de apoyo a Felipe Calderón en un caso y a Enrique Peña Nieto en el otro caso. Y en ambos casos perdió Andrés Manuel López Obrador. En ambos casos el empresariado se unificó, los poderes fácticos en su conjunto se unificaron en contra de López Obrador y a favor de Calderón o Peña Nieto. Esta vez eso no está sucediendo. Dirán unos, bueno, es que Andrés Manuel ha aprendido, es que Andrés Manuel ha convencido a los empresarios. No ha convencido a nadie. Salvo Romo, no hay un empresario que lo apoye. Ese no es el tema. El tema es que, como él mismo dice, no le están echando montón. ¿Por qué no lo están echando montón? Muchas razones, pero una es que Peña no está entrándole a ese negocio, a ese juego. Con o sin razones es un tema de Peña. Hacerlo o no hacerlo es igual de válido política y legalmente. Todo esto está dentro de la ley y dentro de la costumbre en cualquier país del mundo. Le mencionaba ahorita el ejemplo de Obama. Bueno, Obama se jugó por Hillary Clinton hasta la última hora de la elección. No tiene nada de malo que Fox y que Calderón lo hayan hecho por Calderón y Peña Nieto, y no tendría nada de malo que lo hiciera Peña Nieto por Anaya si lo quisiera hacer. No lo quiso hacer, muy su derecho, pero Andrés Manuel es el beneficiario evidente de eso. Ahora, ¿por qué lo hace Peña? ¿Por generosidad, por magnanimidad, porque es un hombre? No, lo hace para que no lo metan al bote. Pues es perfectamente normal. Él sabe que pues tiene una cola que le pisen de aquí a Toluca, por lo menos, o hasta Tlacomulco, y bueno, pues que es perfectamente posible que uno u otro, en efecto, lo entanquen. Bueno, pues tiene que haber un pacto para él, y prefirió hacer el pacto con López Obrador, y seguramente hay algún garante de ese pacto, yo no sé quién sea, pero lo hay. A ver, doctor, usted es uno de los hombres enterados aquí en México. ¿Por qué el presidente Peña tendría que hacer un pacto con López Obrador y no con Anaya? Me confieso que para mí es un misterio, porque digamos, las reformas, por ejemplo, de Peña, que son reformas, muchas de ellas positivas en sí mismas. Y muchas las apoyó Anaya. Las apoyó Anaya, las apoyé yo, las apoyamos muchos. Las aplicó, las puso en práctica muy mal Peña, y las echó a perder por los inmensos, elevadísimos niveles de corrupción y de violencia de su sexenio. Y por eso son tan impopulares. Pero el hecho es que ahí están. Bueno, uno podría pensar que a Peña le interesa más el legado de sus reformas que su pellejo, pero también es bastante comprensible que le importe más su pellejo, pues
uno en esa situación, ¿qué haría? Difícil saber, es muy fácil desde fuera andar diciendo, hombre, ¿qué importa que te metan al bote? Lo importante es que sobreviva tu reforma energética. Pues quién sabe, ya estando uno en esa situación, pues muy difícil, ¿verdad? Entonces, la verdad, yo creo que hubo un problema personal en algún momento que yo desconozco, no sé cuál fue, pero hubo un problema personal entre Anaya y Peña, probablemente antes de las elecciones del Estado de México. No sé en qué consistió, en qué consiste, pero obviamente Peña se sintió más cómodo pactando con López Obrador que con Anaya. Ahí está, yo creo que a la vista de todos lo que está sucediendo. Doctor, las últimas dos encuestas, o dos encuestas en particular, ubican a López Obrador con 50, por arriba del 50%, en segundo lugar sí a Ricardo Anaya, pero en 26, 28 puntos, o sea, realmente puede remontar. Bueno, en primer lugar depende mucho qué encuesta ve uno. Hay unas que están en eso, sobre todo cuando las vuelven votación efectiva y reparten los indecisos de una determinada manera. Hay otras que no los reparten y hay otras que los reparten de otro modo. Digamos, yo creo que el margen estaría entre 13 o 14 puntos de diferencia a estos 20 y pico, 25 que dicen. Yo creo que mucho depende de, uno, cuántos indecisos hay, quiénes son y por qué siguen siendo indecisos, por qué no han decidido. ¿Realmente no han decidido o han decidido pero no lo quieren decir? No sabemos, o por lo menos yo no sé. Yo pienso que hay casos suficientes en el mundo para que uno pueda tener la impresión, y en México también, de que a pesar de la distancia, todavía esto es factible. Ahora, yo no le voy a inventar, es cuesta arriba. Decir, no hombre, esto es pan comido, nos echamos los 15 puntos así, pues no es cierto, está difícil, pero es factible. Bien, dentro de ese universo de votantes, ya algunos definidos, otros con intención muy clara, pero están los indecisos todavía, como usted lo comenta, doctor. Vaya, esto lo quiero amarrar con esa pregunta. Usted transitó mucho tiempo buscando una candidatura presidencial por la vía independiente. Se retiró en su momento y ahora, ¿por qué decide apoyar a un candidato que encabeza una coalición de dos sectores del espectro político muy diferente y que hace 6 y 12 años chocaron de manera brutal, ¿no? ¿Por qué incorporarse y qué le diría a la gente que aún no decide su voto? Bueno, son dos temas distintos, ¿no? En primer lugar, para mí, una de las grandes fortalezas o virtudes del Frente es que justamente está compuesto por partidos, por organizaciones de la sociedad civil y por personalidades que no están de acuerdo en todo, que en efecto ahí hay distintas posiciones y esas posiciones, bueno, se han podido limar, se han podido acercar, se han podido concentrar en donde hay acuerdos, dejar a un lado los temas donde no hay acuerdos, pero donde ya hay una pluralidad, una diversidad y una amplitud de fuerzas que son, en mi opinión, indispensables para cambiar al país. No se puede transformar este país con una sola fuerza, con un solo hombre o un solo partido, pienso yo. Entonces, eso es en cuanto al Frente en sí mismo. Me parece que esa es su gran virtud, su gran atractivo, y por eso me convencí yo. Ahora bien, el caso de las candidaturas independientes, quizás yo me percaté de ello antes que mis colegas, pero finalmente todos terminaron percatándose de lo mismo, salvo el Bronco, que creo que corre por otro carril, por otros intereses, no son intereses propios. ¿De qué nos percatamos todos? Quizás yo antes que los demás, simplemente porque soy un poco más resignado, no porque sea más lúcido. Pues que con la legislación existente era imposible y es imposible a nivel presidencial hacer las cosas bien. Es decir, uno tiene que incurrir en
irregularidades o cuasi irregularidades para conseguir las firmas y para conseguir el dinero que se necesita para conseguir las firmas, y además tiene que dedicarle todo un periodo de tiempo a conseguir las firmas y no hacer campaña, de tal suerte que cuando empieza la campaña ya lleva uno una desventaja tal, incluso alguien como Margarita Zavala, que tenía un nivel de reconocimiento elevadísimo en México por haber sido primera dama 6 años, buena, mala, regular, me da lo mismo. 70-80% de los mexicanos sabían quién era Margarita Zavala cuando arrancó. No tenía que darse a conocer, pues no pudo, por eso declinó. Ríos Peter, con su juventud, su dinamismo, su vitalidad, su carisma, pues no pudo. Pedro Ferriz, con sus 3 millones de seguidores en Twitter, no pudo. Marichuy, con una organización indígena o militante indígena en muchos estados del país, pues no pudo. Y bueno, yo tampoco pude, yo me di cuenta quizás antes que no se iba a poder. Bueno, esa es la legislación que tenemos, lo lamento enormemente, pero finalmente lo que hicieron los partidos en el 13 y en el 14 fue legislar para que no se pudiera. Por un lado, en efecto, permiten las candidaturas independientes a la presidencia para que nadie los acuse de no hacerlo, para que ya no tengan que enfrentar juicios, ni en la Suprema Corte, ni en Costa Rica, pero por otro lado lo hacen de tal manera que es imposible. Ahora, a los indecisos, ¿qué les dice? Bueno, les digo que tienen opciones, pueden no votar. No votar hoy significa votar por el puntero. No es un tema de responsabilidad moral o qué sé yo. No. Si no votas, estás votando por el puntero. Bueno, si quieres votar por el puntero, pues ve y vota por Andrés Manuel. ¿Para qué te complicas la vida no votando? Ahora, ¿no estás convencida? Pues entonces ve de cerca las otras propuestas. La de Ricardo Anaya es infinitamente superior en términos de contenido, en términos de detalle, en términos de visión de futuro y en términos de la competencia y la calidad del candidato. Porque aquí hay un tema de calidad. Dicen, bueno, es muy inteligente, pues eso no importa. A ver, ¿y entonces qué es lo que sí importa? Si eso no importa, pues entonces dígame que sí. No, es que habla muy bien y es muy ágil y tiene muy buena memoria, pero eso no importa. Bueno, entonces a ver qué es lo que sí importa. ¿Quién tiene una propuesta real contra la corrupción como la Comisión de la Verdad sin depender necesariamente de la Fiscalía Independiente, que por cierto en el caso de Andrés Manuel no es independiente? ¿Quién tiene una propuesta social de la ambición, de la audacia del ingreso básico universal? ¿Quién tiene una propuesta de seguridad que incluya el cultivo legal de amapola para producir la morfina que consumimos en México? Nada más le doy un ejemplo para los que nos están escuchando. México es uno de los grandes productores ilegales de heroína en el mundo. E importamos 400 kilos anuales de morfina, que no alcanzan, por cierto, para los enfermos que necesitan paliativos o bien porque tienen una enfermedad terminal o incurable. Es decir, exportamos heroína ilegal e importamos morfina legal. ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cultivar amapola legal para producir morfina y codeína legal como países como Turquía o Francia o la India o Australia. Ay, es que México es un país muy pobre comparado con la India o con Turquía. Bueno, ¿quién tiene propuestas de esta audacia, de esta novedad? A los indecisos les digo, vean esas y comparen las de Andrés Manuel y las de Ricardo Anaya y decidan. Bien, doctor, de la gente que nos está siguiendo, Emiliano Castro pregunta, ¿solo están viendo hacia el candidato que va en primer lugar? ¿No será posible que el candidato que viene atrás de ustedes los pueda rebasar? ¿Quién es ese? José Antonio Meade. No, punto. ¿No les preocupa para nada? No vale la pena ni dedicarle una palabra ni un segundo, prefiero seguir ir a la siguiente pregunta, espero que sea más interesante. Bien, Ricardo Ángel Salas,
y mucha gente, la mayoría de los comentarios van en ese sentido. ¿Quieren saber quiénes acompañarían a Ricardo Anaya, siendo él presidente de la República, su gabinete? Ustedes hablan de un gobierno de coalición. ¿Cómo conformar un gobierno de coalición cuando al final son grupos políticos muy, muy diferentes uno de otro? Bueno, justamente por eso es una coalición. Si fueran de un solo partido, pues no habría necesidad de una coalición. No más que entonces tiene que contar el presidente con una mayoría propia en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y pues no parece haber condiciones para que eso suceda hoy, bajo ninguna hipótesis. Ahora, ¿con quién gobernaría en ese gobierno de coalición Ricardo Anaya? Bueno, en primer lugar, efectivamente, por gente de los tres partidos. Pues para eso están, de eso se trata, una coalición, para empezar, de tres partidos: PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Qué significa eso? Que habría, por definición, un gabinete plural, donde no todos serían empleados del presidente, gente que siempre le dice que sí, que no tiene los pantalones para decirle que no discute nunca. No, sería un gabinete plural de los partidos. Segundo lugar, de las organizaciones de la sociedad civil que han apoyado al frente, que están dentro del frente. Le doy el ejemplo de ahora de Emilio Álvarez y Casa, pero hay otras. En tercer lugar, de las personalidades de la sociedad civil que se han sumado al proyecto. Y en cuarto lugar, de una enorme cantidad de gente que por distintas razones no han querido apoyar públicamente al frente, pero que han estado trabajando con el frente tras bambalinas desde hace meses, desde el año pasado, desde mediados del año pasado, y que provienen del empresariado, de la academia, del activismo social, etcétera, y que desde luego también formarían parte de ese equipo de trabajo. Ese sería el perfil de las personas. Pues yo creo que ahí tienen mucho los indecisos nuevamente, pero también quienes nos hacen esa pregunta, para formarse una idea. Bien, y en ese gobierno de coalición no entrarían las otras dos columnas políticas, digamos, bueno, así que estarían compitiendo. Mucho, ¿no? Dependería del resultado de las elecciones en la Cámara y en el Senado. Para lograr la aprobación de reformas del calado que propone Anaya y propone el Frente, pues se necesitan mayorías, incluso en muchos casos mayorías constitucionales. En materia de seguridad, por ejemplo, esta propuesta lo presentó Santiago Krill el otro día en el Colegio de México, una propuesta muy audaz de seguridad, extraordinariamente bien recibida por gente más bien distante del Frente, de un transitorio constitucional que permita reestructurar todo el esquema de combate al crimen organizado y de defensa de la seguridad y del combate a la violencia. Bueno, pues esa mayoría constitucional no la va a tener el Frente, imposible, ninguna de las dos cámaras. Mayoría normal de la mitad más uno, probablemente no tampoco. Entonces se tienen que construir por lo menos coaliciones legislativas, y en ocasiones pues las coaliciones legislativas pueden tener un reflejo en el Ejecutivo, ya depende del caso. Sí, pero de eso a incluir cuadros del PRI o de Morena en un gobierno de coalición. Del PRI o no del PRI o de Morena. Para empezar, en Morena hay de todo. Hay cuadros, hay anteriores cuadros que hace meses estaban en el PAN, que hace meses estaban en el PRI, que hace meses estaban en el Verde, en Nueva Alianza, en donde sea, y otros estaban hasta en la cárcel. Entonces, a ver, de Morena hay de todo, y pues si los pueden jalar para un lado, los pueden jalar para el otro, no es necesariamente gente así de grandes convicciones morenistas, digamos, ¿no? Para empezar. En segundo lugar, no es tanto el PRI, pero obviamente, y esto sucede con Fox y con Calderón, y a su manera va a suceder si llegara a ganar, y yo no lo pienso, Andrés Manuel, pues la tecnocracia mexicana, se le puede llamar priista o no, no sé, pero esa que está ahí y que lleva muchos años, pues esos van a estar en cualquiera de los gabinetes de los tres partidos, ¿eh? Cualquiera que gane va a recurrir a ellos, no para todo, pero sí para algunos cargos.
obviamente. Bien, ya para ir cerrando, doctor Castañeda, ¿cómo se imagina los próximos, que son 26 días, 27 días de campaña? ¿Cómo se imagina la jornada electoral y cómo se imagina el 2 de Bueno, julio? me parece que hay dos temas aquí. El primero es, de aquí entonces va a haber mucho trabajo, mucha intensidad. Mañana va Ricardo Anaya a la Ibero. Mid y López Obrador le sacaron. Ya se vio muy claramente. Anaya no. Yo espero que le vaya muy bien, pero bueno, pues siempre hay un riesgo cuando se avienta uno un tiro así. Claro. Creo que también refleja la calidad de los candidatos. Va a haber muchos eventos de ese tipo. Viene el debate todavía de Mérida del 12 de junio, que va a ser muy importante. Y bueno, vamos a llegar en las condiciones que veremos a la jornada electoral. Y ahí va a haber algo muy importante, que es el segundo punto, que todos los que estén en la contienda acepten el resultado, cualquiera que sea, no solo aceptar el que me favorece a mí, sino aceptar el que no me favorece. A mí me encantaría escuchar a López Obrador decir hoy, si yo pierdo, acepto. No, es que yo voy a ganar por eso, está bien, hombre, todos los candidatos dicen que van a ganar. Si usted me encuentra un candidato que diga yo voy a perder, le hago un monumento aquí en Reforma, ¿sí? Yo lo pago. De esos no hay. Ahora, ¿va a aceptar el resultado si pierde? Es solo si no hay fraude. ¿Y cuándo va a saber si hay fraude? ¿Al día de hoy hay fraude o no hay fraude? Al día de hoy. Nos faltan solo 4 semanas. ¿Por qué no vamos poniendo un cronograma y cada semana que saque su fraudómetro Andrés Manuel y nos vaya diciendo si ha habido o no fraude, para que lleguemos al 1 de julio sin ninguna acusación de fraude, y entonces solo sería para el 1 de julio donde lanzaría su acusación de fraude si pierde? Yo estoy seguro que Anaya aceptará el resultado cualquiera que sea, y estoy seguro, por cierto, que Mid también lo aceptará cualquiera que sea. Las últimas 4 semanas, ¿no se perfilan rudas que se incremente el nivel de tensión? Como es lógico, por supuesto que sí, Francisco, pues como es lógico, ya pues lleva mucho tiempo la gente en campaña, todo el mundo tiene los nervios ya un poquito más erizos, pues en efecto los golpes se vuelven más frecuentes, quizás más certeros, por lo tanto duelen más. Pues sí, se va a calentar las pasiones, pero finalmente son pasiones. No pasa de eso en cuanto a las campañas. En cuanto a la violencia que estamos padeciendo en el país en periodo electoral y que está afectando a candidatos o a quienes hubieran podido ser candidatos o querido ser candidatos, pues sí, eso es algo muy grave y que preocupa a muchísima gente en México y en el mundo. En el frente ¿han tomado medidas para proteger a sus candidatos? No especialmente. Yo he estado en giras no con Anaya, pero sí con otros amigos vamos donde Anaya no va. Y bueno, desde luego que no hay ningún tipo de medida de esa naturaleza, Anaya tampoco. Simplemente hay que ser prudentes, pero yo no creo que ese sea el peligro principal. El peligro principal es lo que ya hemos visto. Gente en distintas comunidades donde pues o es el crimen organizado y el narco o son otras fuerzas o lo que sea que están resolviendo sus asuntos, sus diferendos, pues a balazos. Y eso es algo que no habíamos visto en esta escala en México todavía. Una última, doctor. Usted ha sido muy crítico de sectores como, o de países, ¿no?, de regímenes como el de Venezuela. Quizá tropicalizando un poco el tema, ¿López Obrador en ese sentido podría ser un peligro para México? ¿Es válida esa expresión? Bueno, yo creo que fue eficaz en el 2006 y ahí está el resultado. Me parece que no ha sido utilizada en esta ocasión por nadie porque no es eficaz. La pregunta que yo me hago y mucha gente se hace, pero la traigo a colación porque usted me lo preguntó, si no, no lo hubiera yo mencionado, es si el silencio de Andrés Manuel y de su gente a propósito de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela se debe a su supuesto respeto sacrosanto por el principio de no intervención, que por cierto ya muy pocos países en el mundo a propósito de Venezuela invocan,
o si se debe a la afinidad que él tiene y que Jacob tiene y que Fernández Noroña tiene y que Martí Batres tienen y muchos tienen y Héctor Vasconcelos tiene por el régimen venezolano y por el proyecto del llamado socialismo del siglo XXI, primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, porque ese silencio cómplice pues debe tener alguna explicación, y la verdad la que yo veo pues es la afinidad, pero si no, pues la mejor manera de resolver el asunto es romper el silencio y que Andrés Manuel condene el fraude electoral, no en México, en Venezuela, cuando venga en México también, pero ¿por qué solo en México? ¿Y por qué llama a una comisión de la verdad internacional sobre Ayotzinapa y no una sobre las más de 100 ejecuciones en Venezuela? ¿Y por qué llama a observadores internacionales en México y no en Venezuela? ¿Y por qué no sí denuncia la violencia y todo lo que se quiere en México con toda la razón y no en Venezuela? ¿Será porque hay afinidad? Muy bien, doctor. ¿Algo que quiera, un mensaje final? Pues simplemente agradecerle a todos los que nos han estado viendo, los que hayan enviado sus preguntas, espero haber respondido a ellas, y sobre todo aquellos, los jóvenes en particular, que no han tomado su decisión o que se inclinan hacia López Obrador, pero sin entusiasmo, porque sí saben, en la intuición del estudiante, del joven, que a la larga no les va a ir bien con él, pues que volteen a ver a Ricardo Anaya, un candidato joven, un candidato con visión del futuro, un candidato formado, muy bien formado, en universidades mexicanas, públicas y privadas, que entiendan que ahí hay una propuesta seria, moderna, de visión, y no un intento de llevarnos a un pasado que nunca fue dorado, Los jóvenes quizás no lo saben, pero sus padres y sus abuelos sí lo saben. Ese pasado, esa época de oro que invoca López Obrador, nunca existió. Fue mucho peor que lo que nos dicen ahora y mucho peor que ahora. Esa es la época del 68, de esa represión. Ahí nos quiere llevar Andrés Manuel. Doctor, muchas gracias. Al contrario. Amigos del Universal, gracias por seguirnos en esta transmisión desde la redacción del Gran Diario de México. Fue Jorge Castañeda, coordinador de la campaña presidencial de Ricardo Anaya, abanderado de la coalición por México al Frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, sigan mandando sus preguntas, sus comentarios, nosotros le daremos seguimiento. Hasta luego.